Mi querido amigo Joel se acaba de crear un canal y vamos a ver su primer video, que es ¿por qué es imposible escapar de Corea del Norte? ¿What? ¿Se fue a Corea del Norte acaso? Del canal Joel González, vayan a suscribirse. Te hago una pregunta, ¿qué estarías dispuesto a arriesgar por escapar de una cárcel? Hola. Chan chan. Uy, uy, se ve difícil, ¿eh? Tienen cámaras. Corea del Norte, Corea del Sur. ¡La bandera! Uy. Es una fría tarde de invierno en Kaesong, Corea del Norte. Como de costumbre, los soldados norcoreanos patrullan la frontera con Corea del Sur, hasta que de repente... ¿Qué pasa? Suenan las alarmas, alguien está intentando escapar. Oh ¡Hala! Chol-son, un ingeniero industrial para el ejército de Corea del Norte, conduce un jeep militar lo más rápido que puede hacia la frontera, esquivando a los militares que lo persiguen a pie. Su objetivo, no! escapar de Corea del Norte. ¡Vamos, tú puedes, hermano, tú puedes! Para pena de 8 aún, su coche se entierra en el barro, pero sabe No, no, hermano, no. que es ahora o nunca y corre a toda velocidad a la frontera. Sus compatriotas, sin pensarlo dos veces, abren fuego contra Chong, que después de sufrir varios disparos, cruza la frontera y se desmaya detrás de un muro en Corea del Sur. Lo había logrado. ¡Dios! ¡Lo logró! Estas imágenes que dieron la vuelta al mundo fue la primera vez que alguien fue grabado escapando de Corea del Norte y el régimen se encargó de que también fuese la última. De hecho, mira este gráfico, en 2009 escaparon 2.914 personas de Corea del Norte, el año en ¡Hala! ¡El mejor año! el que más gente ha escapado. Pero desde entonces los números solo han hecho que bajar y bajar hasta niveles nunca antes vistos. 99 Espera, ¿estamos hablando de qué? Nada de personas, espérate. 99 personas en el 2023. 67, 63 en el 2021, 229 en el 2020. Bro, bajó una nada, ¡qué miedo! Hasta niveles nunca antes vistos. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado en Corea del Norte que ahora la gente no se va? ¿Hay más seguridad en la frontera? ¿La gente no quiere escapar? ¿Por qué hay gente que escapa y luego vuelve a Corea del Norte? Para ello me puse a investigar en una aventura de un mes que me llevaría hasta la mismísima frontera por la que escapó Oh Chong. Empezando por lo que hace creer a los norcoreanos que viven en el mejor país del mundo, la propaganda. ¿Qué? ¿Ellos creen que viven en el país, en el mejor país del mundo? ¿Cómo es eso posible? A ver. Mi panel Joel. Está a punto de comenzar la retransmisión del día. Este es uno de los 4 canales de televisión que puedes ver en Corea del Norte. Todos funcionan unas 3 o 4 horas al día, menos este que funciona 13. Así que analicemos qué van a ver hoy los norcoreanos. Veamos qué Está ponen en la empezando. tele. Pyongyang. El día comienza a las 9 con el himno de Corea del Norte. Oh, claro. La patria. Claro, la patria. Para que después de un breve saludo de la presentadora, 여러분 안녕하십니까? Ok. Lo normal. Buenos días. Se inclina. No dice nada. Todo muy formal. 오늘은 3월 19일 수요일 음력으로 2월 20날입니다. O sea, 지금부터 중앙 텔레비전 방송을 시작하겠습니다. se hace un tributo a los 3 líderes supremos que han existido en Corea del Norte. Uno por uno son venerados como dioses, con música patriótica de fondo durante varios minutos, a pesar de todo el sufrimiento que han hecho contra el pueblo norcoreano. Por ejemplo, este de aquí es Kim Il-sung, líder supremo de Corea del Norte y padre del actual Kim Jong-un. Bajo su mandato en los años 90 ocurrió la única gran hambruna en todo el mundo de los últimos 80 años, que ¡a la bestia! ¡Qué locura acabo de escuchar! acabó con la vida de 3,5 millones de personas. Algo que no verás aquí, porque además de este homenaje todas las mañanas, es recordado con tributos y estatuas por todo el país. El resto de la mañana lo único que verás son imágenes de Kim Jong-un, banderas de Corea del Norte e imágenes del campo con música de fondo mientras un presentador narra la grandeza del líder. 그러시고는 ¿Qué? 자기 사령관의 마음속 진정을 제일 잘 알고 그 뜻을 따르는 길에서 우리 당에 무한히 충직한 혁명전사 인민의 아들 Joder, qué 신영진에서의 locura. 인민군대의 참 모습을 평양 시민들의 뇌리에 뚜렷이 새긴 전톤들과 기념사진을 찍어주시겠다고 뜨겁게 말씀하셨습니다. Y todos los soldados llorando así como de ¡no! ¡Es nuestro héroe! ¡Es un gran héroe! Por dentro yo, si no lloro me matan. Si no lloro me matan. ¡Bravo! ¡Bravo, señor! ¡Es mi héroe! ¡Hala, las caras y todo! 경의하는 총 비서동지께서
우리 인민군 군인들과 함께 찍으신 Miren al líder, se tomó la 기념사진. foto con todos. Después de esto, la tarde siempre empieza con una película de buena calidad, ya que Corea del Norte se encargó de secuestrar directores de cine y actores para que produjesen películas para Corea del Norte. Un caso ¡Hala! Secuestró actores y cineastas. Eso sí da miedo. famoso de esto fue Shin Sang-ok, quien en 1978 fue secuestrado junto a su mujer, la actriz Choi Eun-hee, y fueron obligados a ver 4 películas al día hechas en Corea del Norte. Después fueron obligados a hacer ellos mismos las películas para Corea del Norte. Consiguieron escapar 8 años después, cuando en un viaje de negocios en Viena por órdenes de Kim Il-sung para financiar otra película norcoreana, escaparon a un taxi cuando los guardias estaban distraídos. Después de ¡A escapar... la bestia! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O sea, en otro país aparte. Los estaban siguiendo. Tenían a gente espiándolos, viéndolos en todos lados, sus guardias, ¿sabes? Mientras eran perseguidos por toda la ciudad por los guardias norcoreanos, salieron a toda velocidad del taxi y entraron en la embajada de los Estados Unidos. Eran libres. Otro caso pero voluntario ¡Hala, hala, hala, hala! La embajada de los Estados Unidos. ¡Qué miedo! es el de James Dresnock, un soldado estadounidense que cruzó voluntariamente a Corea del Norte. Allí apareció durante toda su vida en propaganda y películas norcoreanas, donde actuaba como el malvado enemigo estadounidense que siempre acababa derrotado. Dresnock también ¿Qué? ¿Cómo por? intentó escapar de Corea del Norte, pero al no conseguirlo decidió quedarse y fue perdonado de sus crímenes. Murió a los 75 años en Corea del Norte y sus hijos, que tuvo con una pintora rumana secuestrada, son capitanes del ejército de Corea del Norte. Volviendo a la ¡A televisión... la bestia! O sea, literalmente se metió, se volvió actor y luego como no lo dejaron escapar fue de, bueno, ¿sabes qué? Me voy a volver parte del show. La gran mayoría de las películas son propaganda, sobre todo sobre la guerra, donde Corea del Norte siempre gana, o sobre lo bien que vive el pueblo de Corea del Norte. Finalmente, sobre las 3:30 de la tarde y tras un poco más de propaganda... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? empiezan los deportes. ¿O los deportes? ¿A poco esa es la transición? Oye, qué moderno para estar en una dictadura, ¿no? ¿Saldrá Nueva Zelanda allí? Oye, ¿qué no Corea del Norte? ¿Qué juegan en Corea del Norte? ¿A poco juegan? O sea, yo nunca los he visto en un partido de nada. Y no salió Nueva Zelanda, ¿vieron? No salió Nueva Zelanda. El partido de hoy es del año pasado, un partido de la Champions League del PSV contra la Juventus. Por razones de copyright estáis viendo todo censurado. Otros días se suelen retransmitir también partidos de la Premier League y a veces partidos de la Liga o la Bundesliga. Corea del ¿En serio? ¿Se ven partidos de fútbol allá? Norte no tiene autorización para retransmitir nada de esto, pero nadie se lo puede impedir tampoco, así que cada día se retransmite un partido de fútbol que es editado para que dure 1 hora. Los únicos partidos que están prohibidos son los de 3 equipos ingleses, el Wolverhampton, el Tottenham y el Brentford. ¿Por qué ¿Cómo por? jugadores surcoreanos como Son Heung-min y cualquier buena imagen de Corea del Sur, por más mínima que sea, no se permite? Después del partido y más propaganda... La propaganda. La propaganda que... Empiezan las noticias, en la que la presenta... Bro, mírala, no está Nueva Zelanda. Literal no está Nueva Zelanda en este mapa, what the fuck. Y luego, ¿qué onda con aquí con Japón? Está todo raro. presentadora lee el periódico del día para todos los norcoreanos, periódico que es obviamente creado por el gobierno. 도시군들 사이의 사회주의 경쟁을 활발히 벌리자. A las No, hombre, las noticias van a ser como de todo es hermoso aquí, la vida es bella, los pájaros cantan y no ha pasado nada malo el día de hoy. 6 de la tarde comienza el horario infantil, que inicia con un canto mostrando niños bailando, sonriendo en el colegio y vestidos de militares. Después de más propaganda mostrando los militares y el progreso del país, inicia finalmente el programa infantil, El Chico Guerrero. Los Bro, ¿tienen caricaturas en Corea del Norte? episodios tratan de un joven soldado que defiende sus tierras de los invasores que intentan conquistar su país, ambientado en la Corea del siglo V. Después sigue un programa educativo. Hoy se habla sobre el ganso salvaje. 기록이 어리목에서 알아. 한 기록이는 다른 Hablan 새들에 비해서 sobre 땅 animales. 위에서 많은 시간을 Oye, pues si tienen algo educativo eso está bien, ¿no? 보내다가 A las 8 de la tarde empieza el programa más importante del día, las noticias de la noche. ¿Y qué sale en las noticias de la noche? Ojo, ojo.
Para sorpresa de nadie, no son noticias, es propaganda. He revisado varios días de noticias y en todos los que he encontrado siempre se habla sobre Kim Jong-un y muchas veces es ovacionado por una cantidad ridícula de gente en sitios muy extraños como este descampado. Se llenaron de alegría y aplausos mientras celebraban al máximo este gran homenaje que le hicieron a nuestro líder supremo. No, qué locura, qué locura. 정의 자애로운 어버이께 드리는 최대의 경의를 열광의 환호성으로 Qué 바쳐올렸습니다. locura. Todos, wow, gracias. Si no le aplaudo me disparan. Después llegan las noticias internacionales. Aquí no verás ninguna noticia positiva del exterior, solo se habla sobre todo de pobreza, contaminación y enfermedades. La mayoría de cosas que verás son sobre África, pero también muestran guerra y siguen hablando de los incendios de California que terminaron hace 2 meses. Después del tiempo pone O sea, ellos de que y se sigue incendiando Estados Unidos. ¿Cómo ven? en otra película, 기념사진도 찍어주신 그 사랑이 고마워. repiten las noticias y se acaba el día a las 10:30 con música e imágenes de la grandeza del país y Kim Jong-un. ¡Hala! ¡Qué locura! Y se acabó. Para nosotros puede parecer muy obviamente propaganda, pero tú piensas que si ves esto todos los días de tu vida y eso es la única realidad que conoces, al final vas a pensar que esto es la realidad. La verdad es que sí que así. Eso es cierto. O sea, si nunca has visto de que una caricatura normal y ves que tu caricatura literalmente se voltean y dice, imagínate que Dora la Exploradora dijera algo así como, y recuerden niños, tienen que defender a su país a como dé lugar, recuerden que el país de al lado son el enemigo. Y tú de, sí, yo le hago caso a Dora la Exploradora. O sea, sí dirías, what the fuck, ¿no? O sea, sí estaría loco. Ha sido bastante bizarro, no pensé que iba a ser tan extraño, había Se te momentos desconecta el mando de la Play. muy raros. Pero para continuar este vídeo no podemos seguir en España, así que seguirme, nos vamos a otro lado. ¿A dónde va? ¿El mano dónde está yendo? ¿El mano? Joel, ¿de dónde Claro vas? que ya de por sí esto es razón suficiente para mantener a la gente dentro de Corea del Norte, pero ¿y esos que sí deciden escapar? Para escapar de Corea del Norte lo primero que necesitas es nacer cerca de la frontera, porque si no es muy difícil porque hay controles en casi cada aldea. Existen 3 ¡Ala! O sea, solo puedes escapar si literal estás como en el borde. opciones para escapar de Corea del Norte, por Corea del Sur, por China o por Rusia. Y hoy me encuentro en una de ellas, Corea del Sur. La más lógica podría parecer cruzar por Corea del Sur, pero os voy a explicar por qué no. Ven, vamos, tenemos un tour que pillar. Nah, estoy seguro que la barda que tienen entre Corea del Norte y Corea del Sur es enorme. A las 6:30 de la mañana sale mi tour a la frontera con Corea del Norte. Solamente puedes entrar a este área con una persona con un permiso especial y hay un número limitado de buses, así que no se te garantiza la entrada. Por suerte entramos en la zona desmilitarizada. Esta frontera divide a más de 10 millones de personas de sus familias. Al final de la guerra de Corea, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se pelearon por el Qué control locura, de la península coreana y tras varios años de guerra, firmaron un armisticio, por lo que la guerra técnicamente aún no ha terminado. Por ello, O sea que no han terminado la guerra. ¿What? O sea, no están en paz. ¡Qué locura! es obligatorio llevar el pasaporte, ya que está extremadamente militarizado y es controlado por soldados de las Naciones Unidas. Paramos cerca de la frontera, donde nos enseñan un puente que usaron para el comercio de prisioneros de guerra después del armisticio entre las dos Coreas. Y también vemos por primera vez la valla que divide las dos Coreas, que está vigilada 24/7 por cámaras de seguridad. Durante ¡Hala! ¿Y esas cámaras de qué lado son? ¿De ellos o de nosotros? Digo, ¿qué? todo el tiempo que estuve allí estaba sonando en bucle una sirena en la distancia. Después finalmente cruzamos la frontera y entramos en la zona desmilitarizada, es decir, estamos a menos de 2 kilómetros de Corea del Norte. ¿What? ¿Vieron eso? Espérate. Está aquí un río. Estamos a menos Aquí está el río y este río de seguro es en parte lo que divide. Es que imagínate, tú vives aquí, llegas acá y luego ¿cómo llegas acá? No, qué horror, pobres. de 2 kilómetros de Corea del Norte. Estas son imágenes de la carretera intercoreana que une Corea del Norte con Corea del Sur y es la única carretera que conecta las dos zonas. Como puedes ver en las imágenes, las carreteras te indican Pyongyang, es decir, vamos a dirección de la capital de Corea del Norte. Al bajar del bus se escuchan sirenas otra vez, pero esta vez son voces. ¿Qué dicen? Esto se conoce como la tercera guerra de los altavoces. Ambas Coreas tienen altavoces retransmitiendo propaganda 24 horas al día con intención de atraer al enemigo al país. Es una forma de guerra psicológica que se inició por tercera vez en 2024, pero Por tercera vez en 2024.
Esto no es la única forma de propaganda de ambas Coreas. Por ejemplo, este parque de atracciones es propaganda surcoreana, nunca se ha usado realmente. Está construido a propósito cerca de la frontera, para que los guardias norcoreanos sientan envidia, haciéndoles creer que a menos de 2 kilómetros en el país de al lado, la gente tiene un parque de atracciones para divertirse. Después nos dirigimos... ¡Hala, hala! Eso sí está para que veas muy loco. Al observatorio de Dora, donde se puede ver Corea del Norte. Corea del Norte envió globos con basura a Corea del Sur hace poco, y por ello el observatorio estuvo cerrado 2 meses. Desde entonces se ha reabierto, pero se ha prohibido grabar a Corea del Norte, a pesar de que muchos otros vídeos lo muestren. Del otro lado de la frontera hay otra forma de propaganda, esta vez de Corea del Norte, donde... A ver, ¿cuál es la propaganda de Corea del Norte? ¿Qué estamos viendo? Se ve un pueblo falso. Aquí no vive nadie. Es un intento de dar envidia a Corea del Sur de la calidad y la prosperidad de Corea del Norte. Pude ver con mis propios ojos edificios de Corea del Norte y las famosas 2 banderas separadas por el río fronterizo. Después... Oye, bro, a ver, espérate, perdóname, pero ¿cuál envidia vas a tener? A ver. Aquí no vive nadie. Es un... Bro, a ver, se ve bonito. Estamos de acuerdo que se ve bonito. Pero tú dijeras, los de Corea del Sur viven en unas casas de cartón para que digan, no te pases de lanza, esto se ve hermoso, me voy a ir allá. O sea, bro, esto se ve bien, pero no como para decir, joder, cómo viven los de al lado. Mis vecinos de al lado tienen unas cosas impresionantes. Se ve normal, más bien. Pero eso es lo triste, porque aquí te puedes dar cuenta que para nosotros se ve normal y para los coreanos esto es lujo, prestige, ¿sabes? O sea, esto es de que tienes que ser millonario en Corea del Norte para estar así. Intento de dar envidia a Corea del Sur de la calidad y la prosperidad de Corea del Norte. Pude ver con mis propios ojos edificios de Corea del Norte y las famosas 2 banderas separadas por el río fronterizo. Después de esto, volvimos a montar en el bus hacia el tercer túnel, donde me hacen dejar todo mi equipo de grabación dentro de una taquilla, ya que no está permitido grabar dentro del túnel. Ojo, lo guarden en el túnel. Me encuentro a las afueras del tercer túnel, 2 kilómetros... Ok, se metió al túnel y no lo pudo grabar, nos lo va a explicar, me imagino. Hacia allá está Corea del Norte. Y básicamente, para explicaroslo un poco en cámara, Corea del Norte empezó a cavar varios túneles hacia Corea del Sur para intentar entrar en territorio surcoreano. Y uno de los que estaba construyendo el túnel aprovechó esta situación y huyó a Corea del Sur. Así que escapó, dijo que era un refugiado y les dio a los militares surcoreanos toda la información que tenía sobre el área. De esta forma... ¡Damn! O sea, se han encontrado miles de túneles. Podido descubrir 4 túneles, de los que se cree que hay 20, así que la mayoría no han sido descubiertos. Tampoco está permitido grabar, a pesar de que lo hayáis visto en otros canales, pero tampoco hay mucho. Es el túnel, al final del túnel vas a ver como una especie de área donde puedes ver una pequeña ventanita a Corea del Norte, y abajo vas a poder ver también un pequeño contador que te indica los días desde el armisticio de Corea. El día en el que estamos hoy y he bajado han pasado 26.147 días, y como digo, recién... ¡Wow! 26.147 días, qué locura. Pero ponte a pensar esto, se sabe que hay más, es que esto es una locura. Son un país que hablan el mismo idioma, se ven iguales, lo único que los divide es ideas. Entonces imagínate, los norcoreanos pueden hacer túneles, meterse a Corea del Sur y hacerse pasar por surcoreanos, y de poco a poco meterse más y más y más en el gobierno, en las instalaciones. O sea, se pueden meter en la policía, en muchas cosas, qué locura. Recientemente esto se ha vuelto un área muy turística, cualquier persona puede venir aquí en un tour guiado y ver esto, aunque como digo es un área muy restringida, sobre todo para cosas de fotos, y cada vez más porque las cosas parece que se están calentando de nuevo. Finalmente, y tras explorar los alrededores y monumentos a la reunificación, montamos en el bus y salimos del área desmilitarizada. Realmente, después de saber todo esto y lo controlado que está todo, ¿te das cuenta de por qué casi nadie escapa por esta frontera? Pero si Corea del Sur no es una opción, ¿qué pasa con las otras dos? Uy, esas dos fronteras se ven horribles, estoy seguro. La opción de Rusia está completamente descartada porque la frontera está igual de monitorizada, así que solo nos queda una opción, China. En este país la frontera es más amplia y está menos militarizada, incluso algunos norcoreanos pueden cruzar la frontera si trabajan de algo relacionado con negocios. Pero no creas que es fácil escapar, si eres cazado por la policía china se te devolverá a Corea del Norte y serás sentenciado a un campo de trabajos forzados. Lo peor... O sea que los chinos son súper amigos de Corea del Norte, entonces no les preocupa eso porque te encuentra un chino y ya valió. Es que los ciudadanos chinos que viven en la frontera están compinchados y el gobierno chino les paga si reportan a algún norcoreano que vean que escapa. Los que no... Nah, hermano. Pobres norcoreanos.
son reportados normalmente caen en manos de mafias que los usan para hacer el trabajo sucio o otras actividades en contra de su voluntad. Los que consiguen seguir se arriesgan a ser pillados intentando escapar de China a un país que no los deporte a Corea del Norte. Que los únicos dos realistas son Mongolia, a través del desierto del Gobi, uno de los más peligrosos del mundo, y Tailandia, por el cual se tiene que atravesar la selva de Myanmar y Laos, muchas veces en barcas improvisadas por el río que los divide hasta llegar a Tailandia. Pero esto No te pases de lanza. Nacer en Corea del Norte no suena fácil. no acaba aquí. ¿Os acordáis en la intro cuando dije que los números no han parado de bajar? Bien, pues hay dos bajadas importantes y cada una tiene su propia explicación. En el 2011 baja la mitad del número de norcoreanos que escapan. Es el año en el que Kim Jong-un asume el poder en Corea del Norte ¡Hala! ¡Hala! después de la muerte de su padre, Kim Jong-il. Kim Jong-un ve a los desertores como un peligro a su poder, así que reforzó la vigilancia para evitar que la gente pudiese escapar. Llegó a matar a su propio hermano engañando a una mujer para que ¡Ah, sí, cierto! ¡Esto lo vi! ¡Eso estuvo súper loco! lo envenenara, todo porque quería ir a Disneyland. Por otro lado, la segunda bajada que tenemos es por el COVID. Corea del Norte aprovechó la situación para instalar más seguridad, barreras y vallas alrededor de toda la frontera de China. Esto ha hecho que en 2020 hubiese un 80% menos de gente que escapó de Corea del Norte comparado con el año 2019. De más de 1000 personas, apenas algo más de 200 en cosa de un año. Pero hay una opción aún más peligrosa que el resto que solo unos pocos han intentado: el mar. Un hombre que... Bro, nadar por el mar, ¿estás de acuerdo que te mueres, no? Por razones de simplificar vamos a llamar simplemente Lee, intentó escapar por el río que divide los dos países en 2024. Por su cercanía con Corea del Sur, esta zona está repleta de puestos militares que patrullan las zonas y una valla enorme que evita que cualquiera pueda saltar al agua. Pero Lee consiguió esquivar a todos los agentes, escalar el muro y se aventó al agua en una barca que él mismo había hecho para cruzar el río Han. Para cruzar a Corea del Sur desde aquí solamente necesitas navegar 5 kilómetros, pero las... No, hermano, no. fuertes corrientes hacen muy difícil navegar por estas aguas. Para suerte de Lee, ese día el agua estaba calmada y cruzó todo el mar en la barca que podéis ver en la foto. Para ¡Hala! finalmente llegar a Corea del Sur antes de ser pillado por el ejército norcoreano. Pero no creas que fue misión sencilla. Otro pobre hombre que también estaba escapando cerca de donde Lee el mismo día no tuvo la misma suerte. El hombre desapareció en medio del agua y nunca volvió a ser visto. Probablemente... Bro, se lo plomearon. Directamente le dispararon, estoy seguro. víctima de las fuertes corrientes de agua o capturado por el ejército norcoreano, donde se enfrentará a una vida de trabajos forzados en un campo de concentración. Pero si no puedes escapar ni por Rusia, ni por China, ni por Corea del Sur, ni por el mar, ¿cuál es la mejor opción para escapar de Corea del Norte? Bien, la mejor forma... La mejor opción es no escapar. La verdad, actualidad es unirte al ejército norcoreano y ser uno de los pocos afortunados que son enviados a Rusia. La guerra con Ucrania le está pasando factura a Rusia. Se cree que más de 700.000 rusos han sido víctimas de la guerra. Así que Rusia ha tenido un plan para evitar que los rusos empiecen a enfadarse con Putin por provocar tantas muertes. Rusia está actualmente pagando soldados norcoreanos para que vayan a la guerra de Ucrania. Son preparados en bases militares rusas donde finalmente los envían junto a los rusos a pelear en la guerra de Ucrania. ¿Cómo explica este soldado norcoreano que fue capturado por Ucrania? Hola. El capturado dijo que nació. El capturado dijo que nació en 2005. ¡Hala! Es un carabinero. ¡Bro! ¡Es un niño! Tiene 10 años, 19 años. Y lleva siendo parte del ejército norcoreano desde el 2021. Afirma que le habían dicho que iba a un entrenamiento en Rusia, no a pelear una guerra en Estos soldados están viendo por primera vez el mundo exterior. Tienen acceso a internet e incluso pueden ver cómo es una ciudad moderna de verdad, que puede hacer que veamos más de estos casos en el futuro. A pesar de esta sonar como la mejor opción, la mayoría son usados como carne de cañón, así que si se te envía ahí es muy probable que en pocos días no vuelvas a ver al día siguiente. Sin contar... Rayos. Que obviamente primero te tienes que unir al ejército de Corea del Norte, ser uno de los afortunados que son llevados a Rusia, sobrevivir en Rusia y finalmente escapar a Ucrania sin que nadie se dé cuenta y sin que te disparen. Alrededor de 7.000 soldados norcoreanos de los 11.000 que se cree que hay ya han pasado a mejor vida y solamente han sido unos pocos los que han logrado escapar a Ucrania. A pesar de esto, no es la primera vez que se envían norcoreanos a Rusia. Muchos son vendidos por el gobierno como esclavos para hacer tareas que los rusos no quieren hacer en zonas... ¡A la bestia! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Rurales de Siberia. Estos norcoreanos muchas veces se enfrentan jornadas laborales de más de 13 horas, con pocos días de vacaciones al año si es que tienen algunos, a cambio de un muy pequeño salario. De cierta forma, estos ciudadanos encuentran su libertad siendo
en otro país. Más de 100.000 de ellos viven fuera de Corea del Norte y el gobierno los usa como una forma de ganar dinero quitándoles gran parte de su salario. Sabiendo todo esto, ahora solo nos queda una pregunta por resolver. ¿Cuánto tiempo continuará esto antes de que los norcoreanos se den cuenta de que son ellos los que están en la cárcel? ¡Hala, hala! ¡Qué locura!